8:08 de la mañana, estamos de vuelta. Esto es Buenos Días por BPI TV. Estamos en vivo y hoy vamos a hablar sobre las elecciones presidenciales en Brasil que siguen siendo noticias. Saludamos al periodista Patricio de la Barra. Señor Patricio, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Mayori. Es un gusto de conversar con ustedes, principalmente en una época que está tan complicado el panorama acá en Brasil y ahora un nuevo ingrediente se agrega, o por lo menos se agregó ayer, cuando el Partido Liberal presentó un informe bastante contundente de 220 páginas en las cuales ingenieros altamente calificados encontraron algunas inconsistencias en las urnas electrónicas, principalmente en aquellas que fueron fabricadas o utilizadas antes del 2020. Del 2020 para atrás, todas ellas presentan, según el informe, algunas deficiencias y curiosamente en esas urnas el vencedor es Luis Ignacio Lula da Silva, es decir, uno de los candidatos, y en las otras del 20 para arriba, que son urnas que consiguieron ser auditables, que son urnas modernas, el vencedor es Jair Bolsonaro. Entonces, esto fue presentado ayer al Tribunal Superior Electoral y el presidente del tribunal, el ministro Alexandre de Moraes, no leyó absolutamente nada porque en menos de 15 minutos él respondió de que él quería ver un informe y dio 24 horas para el grupo que llevó estas reivindicaciones al tribunal, 24 horas para que ellos presenten un informe similar hablando de la primera vuelta, es decir, ahí ya una jugada política porque, como ustedes recuerdan, la primera vuelta no solamente se elegía presidente de la República, como también gobernadores de Estado, se renovaba prácticamente los 513 diputados en la Cámara Federal, diputados estaduales, gobernadores de Estado y senadores en algunos estados. Entonces, claro, lógicamente, en esa jugada maestra de Moraes va a colocar contra este informe justamente a los políticos que fueron electos en esta primera vuelta. Lógicamente que nadie va a querer perder el lugar y bueno, y eso va a generar seguramente algo que va a contradecir la posición de Valdemar Costa, que es el presidente del Partido Liberal, y de este grupo de personas, ingenieros, muchos de ellos formados por el Instituto Tecnológico de la Aeronáutica y también del Instituto Voto Legal, que es una organización no gubernamental que está participando activamente de la lisura que puede tener los problemas que pudiesen acarrear las urnas electrónicas acá en Brasil, Mayori. Ahora, señor Patricio, esto es un tema bastante complejo, muy delicado. Vemos titulares como, por ejemplo, Bolsonaro impugna estos resultados de las elecciones que perdió frente a Lula y exige que se anulen los votos, citando un error de software. Pero también veía las noticias donde se señala que estuvieron presentes observadores internacionales, las Fuerzas Armadas, los partidos políticos que avalaron que no encontraron ningún tipo de indicios de fraude, pero tampoco descartan la posibilidad de que pudiese haber ocurrido. ¿Nos pudiese explicar un poco si esto es factible, si este informe tiene verdaderamente fundamentos? Bueno, en la época de la elección, tanto en el primer como en el segundo turno, conversamos con algunos de los veedores que estuvieron presentes de 28 países, entre ellos había una señora de Venezuela que está viviendo en Washington, no recuerdo el nombre, pero ellas tuvieron acceso solamente al proceso electoral, es decir, al momento en que las personas se dirigían a las urnas, les explicaron cómo funcionaban las urnas, pero en ningún momento tuvieron contacto con el software. Y es eso justamente lo que están reclamando en estos momentos este organismo, el Instituto Voto Legal, porque no hay acceso, no se ha dado acceso ni siquiera a las Fuerzas Armadas, que envió una comisión para acompañar el proceso, no han conocido el software, es decir, no saben exactamente qué es lo que hay dentro y además el otro aspecto que ellos consideran que es bastante importante es que las urnas de 2020 hacia atrás no fueron auditables, es decir, no se hizo el proceso de la cerésima, que es el momento en que se ceran las urnas prácticamente y se ve que no hay ningún tipo de contenido en ellas. Eso no fue realizado con las urnas anteriores y es más, todas tienen el mismo número de serie, es decir,
ellos comparan, por ejemplo, el hecho de que tú tengas un vehículo y que tenga el mismo número de chasis, es decir, en un caso de un accidente y la persona escape, bueno, tiene el mismo número de chasis, prácticamente las 250.000 urnas que fueron utilizadas en los periodos anteriores. Y eso dificultaría, lógicamente, hacer una investigación un poco más apurada. Lo que están pidiendo en estos momentos y lo que se exige la comunidad brasileña, los que están ahí en las calles manifestándose, es que se abra el software, que digan, no, no, este es el software que fue utilizado y esta es la forma, y traigan ingenieros y comisiones que ya están prácticamente preparadas para que puedan analizar definitivamente qué es lo que ocurrió realmente en el momento en que la persona votó y el voto en tránsito hasta Brasilia, donde fue dado a conocer el recuento final. Entonces, eso es lo que se está reclamando en estos momentos. La gente está en las calles también con mucha indignación por la forma en que han sido tratados por parte del Tribunal Superior Electoral, donde Alexandre de Moraes no permite, incluso es más, él dictaminó ya, cosa que no le correspondería, es decir, que nadie podría cuestionar las urnas electrónicas, ni tampoco el proceso que fue bastante parcializado porque hubo proceso de censura a algunos medios de comunicación. Y del otro lado tenemos también los medios que están absolutamente a favor de la candidatura de Luis Ignacio Lula da Silva, que se jugaron entero y que en estos momentos se están considerando que hay una posibilidad de un golpe dado por Jair Bolsonaro, que no aparece hace 20 días, entre paréntesis, no aparece. Recién hoy, por primera vez, volvió después ¿Por de qué, señor tratarse. Patricio, no aparece Bolsonaro en un momento tan importante como este? Bueno, primero, según las explicaciones, yo no tengo exactamente la información más exacta, pero las explicaciones fueron dadas por los médicos que lo trataron, que tiene una infección a una pierna, a una de sus piernas, una infección bastante grave y que le está dificultando a él llegar hasta... Lo hizo por primera vez y ya está prácticamente en el Palacio de Gobierno eh, participando. Sí, estamos retomando la conexión con el señor Patricio de la Barra para que nos explique un poco lo que ha sucedido en estas últimas horas en Brasil. Recordemos que el Partido Liberal, que apoya a Jair Bolsonaro, está solicitando la impugnación de las elecciones presidenciales. Ellos aseguran que hay inconsistencias, que hay fallas, que hay errores en el software y están solicitando a las autoridades electorales de ese país que hagan una investigación para confirmar el mal funcionamiento del sistema. El señor Patricio de la Barra nos estaba explicando que Jair Bolsonaro tiene 15 días que no hace acto de presencia pública. Señor Patricio, estamos de vuelta con usted, le escuchamos. Sí, tuvimos un pequeño problema técnico. Sí, No se preocupe. efectivamente, como le decía, a 20 días incluso que el presidente no comparecía a las labores habituales, ni tampoco ha conversado, normalmente lo hace conversar con la prensa o con los simpatizantes de él, que están en un pequeño corralito permanentemente entre el Palacio de la Alborada, donde tiene su residencia, y el Palacio de Gobierno. Ahora, por primera vez, después de 20 días, él aparece, pero no se ha pronunciado. Incluso recordemos que 3 días después del pleito electoral, él leyó prácticamente un comunicado en el cual no reconoce efectivamente el triunfo de Lula da Silva ni tampoco lo felicita, cosa que es bastante común en este último tiempo en Brasil. Recordemos que Fernando Haddad tampoco felicitó a Jair Bolsonaro ni siquiera lo llamó por teléfono como se hacía antiguamente. Entonces, ese tipo de cosas que se le están cobrando al presidente una participación mayor, principalmente de la gente que está en las calles en estos momentos, que haya una participación mayor o que él diga exactamente, bueno, perdimos, nos vamos a nuestra casa, esperemos una nueva oportunidad, pero absolutamente nada ha salido de la boca de Jair Bolsonaro. Sí, Ahora, algunos asesores más importantes están indicando que el presidente está muy preocupado con la situación de la gente que vive en las calles, inclusive evitando que ellos impidan el tránsito o el ir y venir de las personas, principalmente a las carreteras, ¿no? Ahora, señor Patricio, según su experiencia, ¿qué se puede hacer en este caso? Porque veíamos las declaraciones del abogado del Partido Liberal que señalaba inconsistencias técnicas en este proceso basándose en este informe que están presentando y le pedían a las autoridades electorales que por favor verificaran el posible mal funcionamiento.
¿Qué establecen las leyes? ¿Esto es viable? Sí, claro, es viable. Es decir, cualquier persona incluso puede comentar o incluso pedir mayores informaciones con respecto al funcionamiento de las urnas. En este caso, Marcelo Besa, que es el abogado que Ujú. participó ayer de la colectiva, y Carlos Rocha, indican que hubo inconsistencia y prueban esta inconsistencia en un documento de 220 páginas. Incluso hay más, hay un informe que fue realizado en Argentina con los propios datos entregados por el Tribunal Superior Electoral, y también están contestando este proceso, el proceso entero, de manera que cualquier persona puede hacerlo. Lo que pasa es que en estos momentos el Tribunal Superior Electoral, mandado por Alexandre Moraes, no permite ningún tipo de contestación, cosa que es anticonstitucional. Esto ya está en manos de varios abogados, tanto nacionales como internacionales, que están discutiendo el asunto. Entonces, si yo no sé, esto comenzó y no sabemos cuándo va a terminar, no tiene plazo para terminar, porque son muchos los desdoblamientos que pueda tener, también la participación de los otros ministros. Son 7 los ministros del Tribunal Superior Electoral, uno de ellos incluso de rango menor ya renunció, y los otros no se han manifestado. Es decir, solamente quien está dando la cara en estos momentos es Alexandre de Moraes, que es un hombre que ha encarcelado, que ha bloqueado cuentas de 43 empresarios, que colocó en prisión al presidente del PDT, expresidente del PDT, Roberto Jefferson, que ha perseguido periodistas, que ha decretado una especie de censura, e incluso apoyado por el Tribunal Superior, Tribunal Federal. Una de las ministras llegó a decir que era inconstitucional esta censura, pero que ella la iba a permitir durante el proceso electoral, es decir, de un pequeño receso a la Constitución. Entonces, ese tipo de cosas, lógicamente, que la prensa la trata de una u otra forma, dependiendo de la parcialidad con que funcione, es decir, de qué lado esté la prensa. Entonces, también eso es una desorientación para el grueso de la población, que en estos momentos clama por una intervención federal que es muy distinta a una intervención militar. Es decir, una intervención federal indicaría que las Fuerzas Armadas tendrían amplio poder para poder investigar qué es lo que realmente ocurrió con las urnas electrónicas, y que tengan en su poder el software para poder analizarlo, ¿no? Ahora, el TSE dio tan solo 24 horas para realizar estas auditorías de la primera y segunda vuelta. ¿No es muy poco tiempo para hacer un proceso que implica tanto? Exactamente, exactamente. Una de las cosas que se le reclama, justamente él podría haber dicho, bueno, tenemos una semana o un poco más, pero él dio 24 horas justamente para poder colocar en jaque, utilizando el lenguaje de ajedrez, al grupo este que está reclamando por la licitud o no del proceso electoral. Entonces, es una jugada que tiene un contenido tanto técnico como político. Yo diría que es más político que técnico lo que hizo Alexandre de Moraes al determinar 24 horas para que ellos den una respuesta inmediata, ¿no? Claro, señor Patricio, otro punto importante, si esto pone en entredicho la transparencia de las elecciones presidenciales, ¿qué pasaría entonces con las elecciones legislativas? ¿Qué implicaciones tendría? Bueno, justamente si se viene a investigar también y se descubre que hay alguna ilicitud en el proceso electoral de la primera vuelta, con seguridad que no va a haber seguramente una nueva elección, pero sí va a quedar constancia de que hubo dudas con respecto a la elección de los 513 diputados que a partir del día 1 de febrero van a comenzar su proceso legislativo. Es decir, va a quedar la espada de Damocles encima de ellos. Entonces yo creo que lo más correcto para mí personalmente sería llamar a un nuevo proceso electoral, claro, con todo lo que esto va a significar en cuanto a gasto y a movimiento de personas, pero no cabría otra desde que lógicamente se compruebe que hubo una falla o un defecto de las urnas electrónicas a partir del día 20, anteriormente, digo, al 2020, y que realmente sean significativas como para modificar el resultado de la elección, tanto en los mandos bajos como también en la elección presidencial, ¿no? Ahora, ya el presidente Lula se ha dirigido al país, ha tenido el apoyo de los diferentes presidentes, incluso del de Estados Unidos, que lo felicitó por su triunfo. A estas alturas, ¿qué se esperaría de Lula da Silva? ¿Debería pronunciarse para aclarar o vamos a guardar silencio de su parte?
Bueno, yo creo que él se ha pronunciado ya en diversas oportunidades, incluso haciendo mofa del reclamo o de lo que están haciendo los partidos políticos que no estuvieron con él. Incluso es más, ya hay un movimiento muy fuerte porque estamos en un periodo de transición, ya comenzó el periodo de transición, fueron nominados tanto las personas que van a entregar los cargos, cuanto a los que los van a asumir, son 165 y va a llegar a 200 personas las que van a integrar seguramente este grupo de transición que ya está trabajando y se está ampliando incluso cada vez más este grupo, porque claro, los partidos políticos están buscando un lugar en el próximo gobierno. Y bueno, y eso yo creo que va a dificultar un poco el que se llegue a un acuerdo o que el Tribunal Superior Electoral no tenga respaldo como para hacer una investigación mayor, porque los diputados ya están prácticamente aceptando la presencia de Luis Ignacio Lula da Silva por tercera vez en el gobierno, y hay muchos de ellos que han cambiado de lado, es decir, muchos de ellos que están esperando ser convocados para ocupar un cargo tanto en algún ministerio o como en alguna secretaría que sea importante. Entonces, lamentablemente la política acá es fisiológica de esa manera. Entonces, es muy difícil confiar. Vamos a ver qué es lo que ocurre con esa nueva camada que llega el día 1 de febrero. Por el momento ya se pidió una comisión parlamentaria de inquérito. Los opositores a Luis Ignacio Lula da Silva pidieron una comisión parlamentaria de inquérito, que es una investigación en el Congreso para saber exactamente qué es lo que ocurrió o qué es lo que está ocurriendo con el proceso electoral. Eso podría dar una luz, pero es muy difícil que ellos reúnan en estos momentos las firmas, serían 2/3 del Congreso, y después 1/3 en el Senado para poder imponer esta comisión parlamentaria de inquérito que podría dar luces sobre lo que realmente está ocurriendo, ya que podrían convocar a una serie de personas que están en estos momentos trabajando y que han descubierto algunas fallas de las urnas electrónicas. Ya hay una lista extensa de personas que podrían ser convocadas, entre ellos ingenieros técnicos especializados en informática, ¿no? Bueno, amanecerá y veremos, como decimos en nuestros países, cuáles serán las reacciones de los ciudadanos en las calles, de los partidos políticos y sobre todo de la autoridad electoral. ¿Qué va a pasar con esta solicitud de impugnación de las elecciones presidenciales? Muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre es un placer escucharle. No, por favor, Mayere, para mí es un agrado poder conversar con ustedes y estar ahí participando del programa. Espero que me convoquen en varias más oportunidades, incluso hasta para hablar de fútbol, porque Así el va a fútbol en estos ser. momentos se está Así va a acaparando ser. la Y además atención. que con este lío que pique se extiende más todavía, ¿no? Tras las elecciones todavía Exact, sigue siendo noticia Brasil. Exactamente, y van a continuar siendo porque la gente permanece en las calles, hay carreteras que están siendo interrumpidas, los camioneros, por ejemplo, han paralizado sus actividades y la situación es cada vez más tensa, principalmente por la actitud de ambos bandos. Hay, Claro. lógicamente, grupos de extremistas de ambos lados que, lógicamente, están siendo contenidos por las fuerzas policiales, pero en algún momento tal vez esto llegue a mayores. Ojalá que no ocurra, ¿no? Claro, claro, estaremos dándole seguimiento a los acontecimientos que sigan de aquí en adelante. Feliz día para usted, un placer. Igualmente, Mayor, y para todos ustedes ahí. Estábamos conversando con Patricio de la Barra el día de hoy. El tema de esta solicitud de impugnaciones de las elecciones presidenciales en Brasil sigue siendo noticia. Estaremos muy atentos en BPI TV para llevarles la actualización. Hacemos una breve pausa. Al regreso volveremos con más de Buenos Días. Antes los dejamos con el pronóstico del tiempo en América Latina.